Hola, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a hacer una cosa diferente, basada en una metodología que se llama Storytelling, en donde vamos a enfocar todo lo que hicimos en la parte de la unidad 2 del módulo para diferenciar en sí qué hacen las relaciones internacionales y qué hacen los negocios internacionales. De esta forma vamos a hacerlo de manera diferente. Por lo tanto, les pido que tengan una mente abierta y una imaginación muy chévere, porque aquí vamos a relatar las historias de manera diferente. Entonces, por favor, siéntense, ténganse duro, cójanse duro y aquí vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me pasó aquí? ¡No! ¡Uy! ¿Y esta espada de dónde resultó? Esto es como de un Jedi. ¡No! Terrible, por fin vuelvo. ¿Hoy qué es? 28 de noviembre 2018. No, atravesé todos esos mundos y todas esas historias tan terribles de la humanidad. Voy a descansar un ratico. Ay. Ay, el hombre araña. Oye. No, hombre araña, tranquilo. Soy yo, la hija de Iron Man. ¿Cómo estás? Bien. Soy Julito Man, Woman. ¿Cómo te llamas tú? Abro. Uy, mucho gusto. Es que estaba en otros mundos, quería contarte a ver qué hacemos. Porque llegaron muchas cosas diferentes y llegaron unos eventos importantísimos y yo no sé cómo hacer. ¿Será que tú me puedes escuchar a ver qué podemos hacer? Vale. Imagínate que llegué y encontré esta espada. Pero esta espada es de un Jedi. Entonces empecé a buscar en los Yo libros. también. Sí, pero es que esta espada era de un Jedi. Y entonces busqué y busqué y encontré muchas cosas terribles acerca de poder. ¿Quieres que te explique? Sí, señor. Imagínate que el poder es una cosa bastante compleja, ¿sabes? Cuando empecé a viajar, me encontré con unos personajes muy diferentes, con ¿De dónde? espacios diferentes. Entonces imagínate que llegué a un sitio como en 1648, cuando había un primer tratado que se llamó el Tratado de la Paz de Westfalia, que era en Alemania. Entonces todos peleaban y peleaban y peleaban, así no te imaginas, pero no tenían armas como las que nosotros tenemos. Entonces llegaron y todos dijeron, no, pero ¿qué? Necesitamos un acuerdo. E inició el primer sistema internacional de las relaciones internacionales. ¿Sí? 1648. Imagínate desde cuánto hace que yo estoy por allá viviendo. Si mi papá Iron Man se murió hace rato. Entonces imagínate que volví porque tenemos que recuperar la versión de la humanidad. ¿En qué? En el sentido de verdad de lo humano. De no enfrentarse tanto a las guerras. Entonces imagínate que pasó todo el tiempo y habían monarquías. ¿Qué es eso de monarquías? Tú pensarás, ¿cierto? ¿No sabes? Eso, o sea, eran unos reyes, unas personas que se ponían collares y coronas y hacían cosas así. Y dejaban al pueblo, les cobraban muchos impuestos, ¿no? Se parece como por acá en otros lugares. Entonces cobraban muchos impuestos, ¿sí? Y la gente no tenía cómo hacer. Entonces, ¿qué pasó? Después de eso, hubo una evolución del tiempo. Pasé a otro, me metí en una, es que eso era como una capsulita y me metí después y llegué durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Uy, no, estallaron muchas guerras y la gente peleaba no solamente con armas de estas, sino con armas de fuego y bombas. Para sobrevivir en la segunda. No, terrible, porque eso fue tenaz y además hubo una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki en 1945 y casi acá con todo. Entonces yo me acordé y me puse a pensar que desde 1945 las instituciones se empezaron a crear. Pero también me empecé a dar cuenta que la política, la economía eran muy importantes. Entonces me di cuenta de la diferencia entre las relaciones internacionales, porque imagínate que hay unos jefes de Estado y unas personas importantes que son los presidentes que manejan a los países y esas personas viven así en sus escritorios, sentaditos allá, todos bonitos. Pero tienen muchas dificultades.
tienen muchas dificultades y esas personas que se quedan allá, sentaditas allá, les toca terrible porque tienen que afrontar todo lo que es el ejercicio del poder. Entonces me di cuenta que las relaciones internacionales van más definidas hacia la política. Entonces se agarraban por todo. Entonces en la Primera Guerra Mundial, por territorios, ¿sí? Entonces no, se agarraban allá, esos llegaban y se disparaban. ¿Y qué pasó? Que con la evolución de la guerra no tenían las armas que nosotros tenemos. Pero sí tenían otra cosa, evolución tecnológica. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se empezaron a organizar y crearon en una conferencia llamada Bretton Woods. La organización Bretton Woods era en Estados Unidos. Y entonces se reunieron allá e hicieron esa conferencia. ¿Sí? Sí, señora. Y entonces en la conferencia crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y todo se volvió más multilateral. Entonces ahí aparecen los negocios internacionales. Porque antes estaba todo como las relaciones internacionales. La monarquía en la mayoría de países se acabó porque yo ayudé un poquito a acabar con la monarquía de algunos países porque, pero tenaz. Y después de la que cayó la monarquía, habían los poderes y los intereses políticos y los intereses económicos. Entonces los negocios internacionales se convirtieron en lo económico, en lo político, lo social y lo comercial. Entonces cambió todo el escenario internacional y llegó también otra cosa importante que nos afecta hoy en día. El 11 de septiembre, ¿sí? No sé, espera a ver qué año fue, en 2001, que se llamó el 9/11. Es que tengo un reloj que me lleva a los sitios donde voy a estar en el futuro o en el pasado. Y entonces fui allá y hubo un ataque terrorista a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque unos extremistas llegaron de unas religiones y sectas, empezaron a llegar en unos aviones y acabaron con todo, ¿sí? Entonces, como acabaron con todo, Estados Unidos, o sea, le pegaron... Sí, imagínate, acabaron con las Torres Gemelas y le dieron al Pentágono, que era lo más importante para los Estados Unidos. Imagínate, tenaz. Entonces, cuando pasó todo eso, el sistema internacional también cambió porque la seguridad se empezó a desarrollar y a definir a través de las hegemonías, a través de los países que tenían más recursos. Y el petróleo empezó a convertirse en uno de los minerales más importantes. Entonces, en el 70 hubo una crisis del petróleo. En 2016 hubo una crisis del petróleo, los precios empezaron a bajar. Pero yo viajaba y viajaba por todos los países y una de las cosas que yo no vi y que yo no me atreví a preguntar, ¿sabes qué fue? ¿Por qué seguimos matándonos y por qué seguimos en esta guerra? Y había mucha diferencia. Habían unos más ricos que otros, habían unos más con muchísima pobreza. Ven, yo te explico. Porque, digamos, un rey, los otros no pueden comer, y digamos, una reina se gasta todo en comida, en fiestas, y ellos no comen. Exacto, y se pues, lo pasan los impuestos. Como Francia que hizo, pero ellos también mataron a la ciudad de Lyon, porque Exacto. ahí la destruyeron. Exacto, llevó la Revolución Francesa y con ello las constituciones. Pero ¿qué pasa? Hoy en día vemos el poder muy cambiante y podemos ver que cualquier cosa, un botón o un simple chasquido de un guante, ¿sí? Así pueden cambiar y derrotar todo el mundo, porque existe hoy en día situaciones y países que nos hacen más vulnerables. Entonces vemos a Estados Unidos, vemos a Corea del Norte, vemos a algunos países como la guerra de Siria, muchas migraciones, la gente con mucha hambre, la gente con mucha desigualdad. Entonces te traigo a contarte esta historia para que pensemos y analicemos qué podemos hacer para que el mundo esté mejor y cómo hacemos nosotros como superhéroes para que el mundo de mañana, que tú que estás pequeño, pueda cambiar. ¿Listo? Listo. Bueno, chao, Tania. Nos vemos. Chao, chao.